Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Como cada lunes y viernes os traemos las últimas noticias desde España. Y las noticias de hoy van a ser muy importantes, extremadamente importantes que debéis saber. La primera noticia va a ser sobre la crisis del aeropuerto de Madrid, qué es lo que está pasando, realmente está todo tan mal como están enseñando en las redes sociales, como está hablando la gente. ¿Por qué hay tantos inmigrantes ahí? ¿Qué tipo de inmigrantes son? ¿De dónde provienen? ¿Y qué es lo que está pasando en general? La segunda noticia será sobre los trabajadores españoles que, por desgracia, tienen cada vez menos y menos poder adquisitivo. Veremos a ver cuánto han subido los salarios y cuánto han subido los precios y qué dos únicos sectores, industrias, mejor dicho, se salvan y sí que ganan el poder adquisitivo comparando con todos los demás. Y la última noticia va a ser sobre qué requisitos hay que cumplir para obtener una prestación, una ayuda específica por parte del gobierno de la Seguridad Social si la persona es parada de larga duración. Muchos dicen que es tan fácil que viene aquí la gente, los inmigrantes, y no trabajan y obtienen subsidios, lo que para nada es cierto. Hay que cumplir muchos requisitos para poder optar por algún tipo de ayuda y lo descubriremos en el vídeo de hoy. Empezamos con la primera noticia y es sobre la crisis en el aeropuerto de Madrid. Esto me lo han comentado algunos de los clientes nuestros, algunos suscriptores. He visto en internet algunos videos de YouTube que han hecho la gente que viven aquí seguramente. Y han estado hablando sobre este tema, de qué es lo que está pasando, han enseñado las imágenes que han grabado las televisiones de diferente tipo aquí en España, contando que la situación es muy mala. Dicen que en cuestión de horas se duplica la cantidad de personas, que por la mañana pueden haber 100 y por la tarde ya son 200 las que están ahí. Las mismas personas, ¿vale? Que están ahí como personas solicitantes de asilo, por lo que están retenidas en el aeropuerto, no pueden salir hasta que no se regularice la situación o hasta que no vaya hacia adelante su expediente. Y están grabando los baños que están muy sucios, que todo está desbordado, que no hay sitio para sentarse, quejándose de la pésima gestión del gobierno y de la pésima situación, que madre mía, qué condiciones tan nefastas tenemos por aquí. Lo cierto es que todo esto seguramente sea algo planificado por parte de algunas organizaciones o lo que sea de África. ¿Por qué? Porque toda esa gente que está ahí, la gran mayoría, no son inmigrantes de países de habla hispana, no son de Latinoamérica, no son gente que vienen aquí con formación o que vienen con intención de estudiar, de integrarse. Hay abogados, arquitectos, trabajadores de construcción, electricistas, de todo, profesores, exmédicos, de todo, ¿no? Gente que viene en familia, que quiere hacer las cosas bien, que van a emigrar y que pues pasan por Madrid como de paso y desde ahí ya pues se dispersan con otro avión o con un tren o con lo que sea, con un coche, hacia su destino final. ¿Qué está pasando? Que toda esa gente que está ahí no son ese tipo de inmigrantes, son del tipo de inmigrantes como los que llegan en pateras a España, ¿vale? Son magrebíes, son de Senegal, son de muchos otros países africanos que han encontrado esta vía para introducir a la gente ilegalmente en el país como tal, ¿vale? Entonces, realmente no es que hay mucha más inmigración que pueda perjudicarnos el trabajo, ni que es una inmigración mala, es una inmigración ilegal que buscan agujeros en las leyes para introducirse aquí en el país. Y obviamente son tipo de gente que pues o vienen engañados desde su país porque han pagado a las mafias para introducirlos, o algunos de ellos sí que puede ser que están buscando una vida mejor y que están dispuestos a aprender el idioma, que vienen con niños, que están dispuestos a integrarse en la comunidad. Pero hay otra gente que no. Hay otra gente que viene aquí para robar, para asaltar y para muchas más cosas. En este caso, son personas que compran un billete o la organización les compra el billete, lo cito, con escala en Madrid hacia países de América, ¿de acuerdo? Que no requieren visado. Pero ¿qué pasa? Compra un billete de África a través de Madrid, con escala en Madrid, hacia otros países de América. Pero al llegar a Madrid,
sorpresa, sorpresa, están pidiendo el asilo. Ni siquiera tenían planificado ir a países de América, sino que inicialmente su idea fue comprar un billete el más barato posible a algún país que no le requiera tramitación de visado y quedarse aquí en España. Sobre todo llegan desde Senegal. A través de pateras ya saben que les esperan, ya saben que no hay ese factor sorpresa, ¿vale? Que lo están todo rastreando, pero a través de aviones. Ahora el ministerio nuestro del interior ya lo ha aprendido, ya lo han visto y están intentando frenarlo, ¿vale? Están intentando cortar el flujo de este tipo de inmigrantes aquí a España porque no hacen ningún bien, no hacen ningún bien al país. Al revés, la gente puede perjudicar incluso a aquellos que realmente vienen aquí a pedir asilo, que realmente tienen situación complicada y que realmente tienen intención de contribuir a la sociedad, de integrarse, de tramitar aquí los papeles, encontrar trabajo y realmente tener una buena vida de manera legal. Entonces, ya lo saben, pero todo este problema también está puesto para hacer de España como el peor país, que madre mía, no están recibiendo bien a los inmigrantes y cómo quieres que se te reciba si las organizaciones los mandan a cientos y cientos todos los días. Aposta, porque ellos son los que reciben el dinero de esa pobre gente y les mandan aquí a España y les da igual lo que va a pasar aquí, si se van a morir de hambre, si van a quedar en la calle, que se busquen la vida. Eso es lo que está pasando. Esas organizaciones solo buscan lucrarse de esas pobres personas y algunos lo hacen por su cuenta. Pues vienen simplemente sin más porque les han engañado, porque les han dicho que aquí hay un montón de trabajo, que no hace falta el idioma, no sé qué, un montón de cosas. Y confían y vienen. Pero esta situación se va a cambiar seguramente muy, muy pronto porque ya ha sido detectada, así que no creo que tarden en arreglar las cosas. Esto no significa que está todo muy mal en el aeropuerto, no, son aquellas zonas que están restringidas. La gente normal, pasajeros normales ahí no van a pasar, ellos no lo ven. Ellos ven un aeropuerto normal y corriente, por lo tanto, cuando vayáis a viajar, no hace falta evadir o de alguna forma desviarse de vuestra ruta, si lo hacéis todo bien, si viajáis con papeles, si tenéis permisos, si tenéis un visado, lo que sea, si viajáis por razones obvias y legítimas, no tenéis por qué evitar el aeropuerto de Madrid, porque la mayoría de gente ni lo ven. Lo que sí que se ve es ya dentro, en el interior del aeropuerto, donde se encuentran esas instalaciones que albergan las personas que solicitan asilo, pero muchas de ellas seguramente volverán por donde han venido porque verán que aquí no les espera nada bueno si hacen las cosas de esa manera, aprovechándose del sistema. Así que esta es la situación real a día de hoy en el aeropuerto de Madrid. Les mantendremos informados. La segunda noticia que os quiero compartir es que los trabajadores aquí en España, no solo los españoles, ¿vale? Muchas veces dicen los trabajadores españoles. No, no hay diferencia aquí, ¿vale? Los que venís aquí, los que queréis encontrar trabajo aquí, tenéis que saber que realmente no hay distinción, trabajadores españoles o trabajadores extranjeros. No es que un español reciba más nómina que un extranjero, no es que tenga diferentes derechos laborales, no, no influye para nada. Yo he trabajado aquí durante mucho tiempo como trabajadora por cuenta ajena para una empresa, ciertas empresas de aquí, y siempre, siempre se tienen los mismos derechos, el contrato, todo es igual, da igual si eres español o si eres extranjero. Lo importante es estar aquí de forma legal y tener los papeles tramitados. Entonces, todos los trabajadores que residen aquí en España y que trabajan en España, es decir, en la forma correcta de decirlo, tienen mucho menos poder adquisitivo que durante la crisis de 2007-2008. Incluso entonces la gente no había perdido tanto poder adquisitivo como a día de hoy. Con sueldo medio de 26.406 euros por toda España, brutos anuales, ahora mismo, realmente si miramos la subida de precios, vale, los sueldos sí que han subido, es cierto, pero si analizamos cuánto han subido los precios en España, tanto para alquiler como para la comida, gasolina, combustibles, farmacias, cualquier tipo de servicio, lo que sí veremos es que seguimos igual como si el sueldo se quedara igual durante los últimos 16 años. Estas subidas, obviamente, el que las hay es mejor que si no se hubieran producido, porque estaría la situación peor aún, pero esta subida no es para nada suficiente. Con el nivel de vida que tenemos, con el nivel de gastos que tenemos aquí en el país, el gasto para la vivienda, por ejemplo, anteriormente hablamos de hace unos 30, incluso 20 años, 20, 30 años, se podía ahorrar un sueldo entero durante 2, 3 años y podías compraros una casa en ciertas zonas.
Ahora ni toda la vida igual ahorrando se puede conseguir, al no ser que tengan alguna herencia de alguien o os toque lotería o pase cualquier cosa y de repente empecéis a ganar un montón de dinero, pero la mayoría de gente ahora opta por las hipotecas o por casas heredadas de sus abuelos, bisabuelos, etcétera, porque comprarse una casa uno mismo es muy, muy complicado. Y lo mismo con diferentes tipos de precios. Así que realmente vivimos con los mismos sueldos que desde hace 16 años. ¡Yay! Estupenda noticia. Ha afectado más o menos todos los sectores en España, todos los sectores de trabajo, ¿vale? Da igual dónde trabaje la persona, de mayor o menor medida han sido afectadas por esta subida de precios y por mucha menor subida de los sueldos. Los únicos sectores que no lo han notado, los únicos sectores que han ganado incluso el poder adquisitivo, algo, ¿vale? Pero lo han ganado, a diferencia de todas las demás personas en España, son industria, banca y seguros. Obviamente, seguros han ganado porque cada vez gente más coge seguros de salud, cada vez personas están cogiendo seguros de hogar, seguros de coche, seguros de moto, están cogiendo seguros de impago ahora encima. Los bancos también han subido intereses por las nubes y obviamente pues pueden permitirse subir los salarios a sus trabajadores junto con incentivos, etcétera, porque es un sector que está ganando muchísimo, muchísimo dinero por las nubes. Entonces, son los únicos beneficiados, los asalariados de estos sectores que no lo han visto tan afectado. Todos los demás, por desgracia, se han quedado atrás y han perdido muchísimo, muchísimo poder adquisitivo. Esto significa que la gente normal y corriente que no estén en esos sectores ya no se pueden permitir irse de vacaciones tantas veces al año como querían o tantos días incluso al año. A veces ni siquiera una semana al año se pueden permitir según los gastos que tengan. Los que estaban obligados en vender su casa tal vez y mudarse en algo de alquiler, algo más barato o con sus padres, son gente que no se pueden permitir nada, ni siquiera salir a comer, a cenar o tapear, lo que sea, que antes compraban ropa de marca, ahora ya no lo hacen, compran algo más económico, que han tenido que vender su coche, comprarse algo más barato también. Son gente que están obligados a hacer los sacrificios, a contar el dinero, a presupuestarlo, e incluso a veces aprender a presupuestarlo y dividirlo para todos los gastos que tienen al mes para cubrir todo lo necesario y más, para asegurarse de que no se van a meter en deudas. Entonces la situación es realmente muy, muy complicada, menos en esos tres sectores que están mejor que nunca. La última noticia que os quería compartir es sobre los parados de larga duración en España. Son aquellas personas que llevan parados más de 12 meses sin encontrar ningún tipo de empleo. ¿Qué pasa? Que estadísticamente hablando, cuanto más tiempo una persona lleva en el paro, más les va a costar encontrar trabajo porque las empresas verán que lleva mucho tiempo en el paro, tal vez pensarán que ha perdido facultades, que dejó de aprender, que de alguna forma pues ya como que le va a costar más insertarse en la vida laboral de una empresa y prefieren contratar a otro tipo de personas que no han estado tanto en el paro. Curiosamente, es así como funciona aquí el mundo. Y ese tipo de personas sí que pueden obtener algún tipo de subsidio aquí en España. Se llama la renta activa de la inserción. Esto es algo que se paga no a todo el mundo, ¿vale? Ahora ya cada vez menos y menos lo vemos, pero anteriormente, hace años, un par de años tal vez, cuando empezamos el canal, todavía mucha gente decía, claro, es que vienen aquí los extranjeros, viven de ayudas del gobierno. ¿Qué tipo de ayudas, señores? ¿Qué tipo de ayudas? ¿Es que os creéis que viene aquí un extranjero, se apunta a CEPE como demandante de empleo y le llueven ayudas o qué? No funciona así el mundo. Eso lo dice sobre todo a aquellas personas que no han estado en esa situación y que no tienen ni idea. Los extranjeros son los que más informados están sobre este tema y os aseguro que después de 11 años casi ya viviendo aquí, sabemos perfectamente que además trabajando en nuestra consultoría, no es para nada así. No van a dar gratis nada a nadie, a no ser que esa persona contribuya, haya trabajado o minusvalía, lo que sea, pero aún así hay que aportar algo al sistema. No os van a dar nada por la cara. Y la gente que lo dice, pues lo siento mucho, pero se equivoca. En este caso, para ese tipo de renta activa de inserción, hace falta cumplir muchos requisitos especiales. Vamos a verlos, os los voy a leer porque son muchísimos, tengo aquí la lista entera.
Para empezar, serán unos 480 euros al mes, es lo único que se va a percibir. Por lo tanto, como comprenderéis, ese tipo de dinero, esa cantidad de dinero, no es que valga mucho para vivir bien aquí. Ni siquiera vale para alquilar un piso en muchas de las zonas para cubrir eso. Por lo tanto, nadie vivirá aquí como rey por la cara, con las ayudas del gobierno, ni podrá permitirse absolutamente nada con esta cuantía. Esta renta, este subsidio de SEPE, de Seguridad Social, de Servicio Público del Empleo Estatal, así es como se llama correctamente, durará un máximo de 11 meses y después, si acreditáis que seguís sin poder encontrar trabajo, se pueden coger 11 meses más, pero ya está. O sea, máximo esto, nueva solicitud de nuevo, otra vez esperar a que se apruebe y entonces son 11 meses más. Pero aparte de eso no tendréis más opciones, ¿eh? Así que hay que pensar muy bien cuándo empezar a solicitarlo. No es solo cobrar sin hacer nada, ¿vale? Hay que haber trabajado aquí en España, obviamente lo que os he comentado, inscribirse en mínimo una agencia de colocación para que os busque un empleo, enviar currículums al menos a 3 empresas diferentes, al menos una entrevista de trabajo, inscribirse en al menos 2 portales de empleo y búsqueda activa de empleo en esos portales, que incluso dan certificados como que lo habéis hecho, presentarse al menos una oferta de trabajo de SEPE, ¿vale? Que os llamen, vayáis allí, realicéis la entrevista y si no, pues al menos os habéis presentado. Aparte, cualquier acción formativa sobre autoempleo y emprendimiento en SEPE, o sea, cualquier curso, inscripción a cualquier curso en SEPE. Tener más de 45 años, no tener derecho a paro, estar inscrito como demandante de empleo al menos 12 meses, ¿de acuerdo? Y buscar activamente el empleo. Por lo tanto, no es tan fácil como parece, señores míos, a obtener incluso un subsidio aquí en España. Así que, por desgracia, obviamente, ese tipo de gente está bastante desprotegida, pero os voy a decir una cosa. Si existieran más subsidios que, digamos, harían proliferar esa no necesidad de, ay, ¿para qué voy a buscar trabajos? Me van a dar un subsidio de todas formas. No, pues por eso tal vez no se hace, para que la gente tenga mucho más incentivo. Se me ha terminado prestación por desempleo, madre mía, tengo que buscar activamente donde sea lo que sea para seguir trabajando. No lo encuentro, por lo menos a partir de 12 meses tengo esta ayuda, pero tengo que espabilarme, tengo que encontrarlo. Esta es la principal razón por la que no hay tantos subsidios ni tantas ayudas, porque si no, desincentivarían a la gente buscar empleo y toda la gente viviría en el paro. Así está la situación. Los parados de larga duración, por desgracia, suelen necesitar más ayuda, suelen necesitar ayuda de diferentes tipos de cursos, de formación y mucha suerte. Mucha suerte, porque es mucho más difícil encontrar trabajo cuando ya llevas más de un año sin empleo. Estadísticamente hablando es una pena, pero es como funciona aquí el mundo de inserción laboral. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Os deseamos un estupendo día y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal el domingo, donde descubriremos Valencia. Adiós.